existen esas características para poder realizar nuevo grafo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es un grafo. Esto es un grafo. ¿Sí? Un grafo G no es más que un conjunto de vértices y aristas, donde los vértices indican la relación que hay en vértices de 1 con un vértice de 2, por ejemplo, de acá a acá, del 3 al cuadro, y de acá a acá, y así sucesivamente. ¿Correcto? Y las aristas de el caso. Las aristas son las relaciones de 1, de 2, de 3, de 4. Mientras que los vértices son todos los vértices, de 1, de 2, suspensivos, de N. Entonces B es un conjunto donde hay vértices, ¿sí? Mientras que G es un conjunto donde hay pares de vértices que me indican quién está conectado con quién. ¿Estamos de acuerdo? Eso es todo. Por ejemplo, ¿cómo se definiría este grafo? Este grafo G de aquí está formado por ¿quién? Vértice 0, vértice 1, 2, 3, 4 y 5. Se acabó. ¿Sí? Estos son los conjuntos de vértices que pertenecen a este grafo. ¿Sí? ¿Y cuáles son sus aristas? Sus aristas le vamos a llamar edges. Solo son 4 hasta el vértice, hasta el número 4. El número 4, chiquito 4. ¿Y los edges cuáles son? Los edges son, por ejemplo, del 0 al 1. ¿Qué más? ¿De quién más? ¿Quién más? 1 al 2. Del 1 al 2. ¿De quién a quién más? Del 2 al 3. 1 al 3. Y así sucesivamente hasta, vamos a poner, del 3 al 4. Son todas las aristas que existen. Entonces tienes este conjunto, un conjunto que son los vértices, ¿sí? ¿Se entiende? Donde están los vértices, donde viven el uno, quiénes son los nombres de los vértices, llamarlo así, y tienen los edges, que son las aristas, que son simplemente los pares, ¿sí?, de vértices que están juntos. ¿Sí me dejan entender? La pregunta es, ¿cómo yo represento esto en un computador? Para representar este tipo de cosas en un computador se utiliza una estructura de datos, que es un par. Es una base que se necesita a veces, pero vamos a tratar de usar. La estructura más simple, que en la vida real no se usa, pero la estructura más simple para que entiendan, se llama una matriz de adyacencia. Etiquetada. Entonces, algunos probablemente lo conozcan. Una matriz de adyacencia etiquetada no es más que una matriz que me guarda la información de los vértices. Vértice 0, 1, 2, 3 y 4. Y lo mismo por aquí. Vértice 0, 1, 2, 3 y 4. Y lo que guarda la matriz es la información de las relaciones que hay. Por ejemplo, ¿hay algún camino directo de 0 a 0? No, de 0 a 0 no hay. Entonces aquí tengo que poner un valor que me indique que no existe la relación. ¿Qué valor pondríamos? 0. No. Porque si pones 0, para encontrar la ruta más corta va a pensar que es esa. Entonces tienes que indicar una ruta que nunca exista. Un número que generalmente se pone un número entero enorme. Si es enorme, el algoritmo nunca lo va a tomar porque hay otros que son más pequeños. ¿Me dejan entender? Entonces, de 0 a 1, ¿cuánto es? Ahí de 0 a 3, 2. De 0 a 2 más. A 2. De 0 a 2. 15 y 3. Y 5. ¿Correcto? Ahora de 1. De 1 solo sale 6. 6. 1 a 1. 1, 1. ¿De 1 a quién? De 1 a 2. 1 a 2, 6, 1, 1. Y esos dos está infinito. Porque no existe una ruta directa del 1 al 0. Hay caminos en esta flecha. Esta flecha me dice que es unidireccional. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Eso se llaman grafos dirigidos porque hay una dirección. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Eso es muy fácil de enseñar esto. Aquí, ¿cuál sería la ruta? Sería De 2 a 3. De 2 a 3, 5. Y No. nada más. Solo eso. Nada más, sí. De 3 Al 4. 3 al 4 con 2. 2. Y nada más. Nada más. Y todo lo demás, infinito. ¿Vamos? Listo. Entonces, esta matriz me representa este grafo. ¿Sí? ¿Se entendió bien? Entonces, lo primero que tenemos que ver es, en equipo, tenemos que ver cuál es el conjunto, quién es el conjunto de cantidad. ¿Hay? Sí. ¿Quiénes son?
vértices. ¿Por qué van a ser los candidatos? Porque vamos a decir, el 0 empieza. ¿Está seleccionado? Sí, el 0 sí, porque vamos a encontrar la ruta más corta del 0 a todos los demás. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el 0 ya está seleccionado. Entonces yo puedo seleccionar el 2, sí, solo sí, ya encontré la ruta más corta el 2. Si no, no puedo. ¿Me dejo entender? Entonces, un nodo es seleccionado ¿cuándo? Cuando ya encontré la ruta más corta a ese nodo. Si no, no es seleccionado. ¿Se entiende bien? ¿Sí? Entonces, ¿cuál será la función objetivo? Los nodos o vértices. ¿Quién me dice cuál será la función objetivo? No. La ruta más corta es lo que va a hacer, pero uno por uno. ¿Cuándo termina en el algoritmo? Cuando llega al último que queremos llegar. Cuando encuentra la ruta más corta de todos. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Entonces, la función objetivo es si no hay nodos, con distancia, si faltan hallar rutas más cortas. Entonces, si faltan, entonces no termina. ¿Sí? ¿Se entendió? El algoritmo que va a decir, mientras que hayan nodos que no han sido seleccionados, entonces continúa. ¿Estamos bien? ¿Sí? Segundo, lo más importante, ¿cómo sería la función de selección? ¿Cuándo selecciona un vértice? Cuando tiene la ruta más corta. ¡Epa! El vértice está seleccionado. La función de selección selecciona el vértice al cual ya encontró la ruta más corta. Con la ruta más corta hasta ese momento. Listo, y falta, ¿quiénes son los seleccionados? Bueno, los seleccionados son obvios, son los que vamos a mirar. ¿Sí? ¿Se entendió bien? ¿Sí? Vamos a resolver el problema. Entonces tenemos un vector de candidatos. ¿Quiénes? Acá está el vértice 0, vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4. De estos 4 vértices que están aquí, ¿quién sabe que nunca va a ser candidato? El 0. El 0, porque vamos a empezar del 0. Entonces el 0, ya no, la distancia de 0 a 0, no hay. No hay. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, este 1 me indica que ya está tomado. Es decir, aquí va a haber 0, 0, 0, 0. ¿Qué significan estos ceros de acá? Que no han sido seleccionados. O sea, este es el conjunto de ¿qué cosa? De vértices candidatos. Se llama set de candidatos. ¿Se entendió? Ahí están los candidatos. ¿Listo? Luego necesitamos un vector D. Este vector D va a guardar las distancias del 0 al 1, del 0 al 2, del 0 al 3, del 0 al 4. Pero va a ir guardando las distancias más cortas para que la solución ya esté ahí. ¿Sí? ¿Me dejan entender? ¿Sí? Entonces, ¿se entendió todo bien? ¿Cuál sería la función objetiva? ¿Qué haría la función objetiva? ¿Qué debería verificar? Que todos tengan una ruta. No. Bueno, sí, pero ¿cómo? Ahí se quedarían. ¿Cómo saben que ya terminó mi algoritmo? Comparando. Si ya no hay qué cosas. Si ya no hay ceros. ¿Me dejo entender? Si acá no hay ceros, ¿qué significa? Que todos son unos. Y si todos son unos, ¿qué significa? Que ya tomé a todos los candidatos. ¿Y eso qué significa? Que ya encontré la ruta más corta a todos. Vamos. ¿Todo bien, verdad? Este de distancias ahora. El de distancias es más interesante. Va a guardar las distancias que existen entre 0 y todos los demás. Este es infinito. ¿Por qué infinito? Porque es el conjunto, incluso el mix. De 0 a 0. Pero de 0 a 1, ¿cuál es la distancia más corta? Ahora, por ahora es 2, ¿no? Esa es la más corta. ¿Cuál es la distancia de 0 a 2 ahorita? 3. Ahorita es 3. No. Desde la 2015. 15. Eso va bien. Ahorita es
2, ¿no es cierto? Ajá. La distancia ahorita de 0 a 2. 2 15. es 15. Ahorita. De 0 a 3, ahorita directamente. 3. De 0 a 3 es esta, 3. Y de 0 a 4 es 100. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces este es el vector de distancias actuales. ¿Sí? Este 0 podría ser el 2, en otras palabras. Cuando tú corras el algoritmo le vas a decir de dónde va a ser el origen. Es decir, si estas fueran tiendas, ¿sí? Tienda 1, tienda 2, tienda 3, tienda 4, y este fuera el, digamos, ¿cómo se llama? La fábrica de gaseosas, y quiere encontrar las rutas más cortas para llevar gaseosas a las tiendas, minimizando el costo de tiempo y de gasolina. Entonces yo tengo que encontrar esa estrategia, encuentro la ruta. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cómo sería la función de qué tienen que seleccionar? A distancias más Cortas. cortas. Entonces yo aquí encuentro la distancia más corta. ¿Cuál es la distancia más corta? 2. Entonces, al encontrar este 2, la máquina sabe que esta es la distancia más corta que existe de 0 a 1. ¿Por qué? ¿Por qué está segura la máquina que la primera vez solo encuentro el mínimo? El mínimo puede ser este, ha podido ser este, ha podido, ahora el caso que sea este. Como este es el mínimo, yo estoy seguro que esta es la ruta más corta al 1. ¿Pero por qué? Porque es el número de distancia que colocan. Sí, Valor pero ¿cómo sabes que es la ruta más corta es el 2? ¿Cuál sería la razón? de acero. Puede ser porque es secuencial, es decir, es el único camino, es el primer camino que tiene que recorrer sí o sí. No tiene que haber, no hay puntos intermedios. Es el único, la única distancia. Miren, no es solo por eso. Podría ser que exista algo así también. ¿Está? Y está. ¿Me dejo entender? Pero bueno, suponiendo, voy a poner el rojo ya, suponiendo que exista aquí, y este sea una teletransportación, o sea, 0, cuando existe, ¿cierto? ¿Este sigue siendo el mínimo o no? Sí, porque este es caro. ¿Me dejo entender? Entonces, en otras palabras, de todos los caminos directos que hay, directos, está seleccionando el más corto, el más chiquito. Y como el más chiquito es este y es directo, ya sé que no puede haber otro. Porque el otro camino tiene que pasar por algún otro lado, algún otro lado directo, que ya sabemos que es más caro. ¿Me dejo entender o no? Entonces, si este fuera en vez de 100 sería 1, aquí la cosa cambia. Porque ahora, ¿quién sería el seleccionado? Es de 1. Esa sería la distancia más corta. ¿Me dejo entender bien? ¿Sí? Entonces, 1 es 100. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que la primera vez que va a ejecutarse el algoritmo, selecciona un vértice. ¿Qué vértice selecciona? Aquel que tenga menor distancia. ¿Cuál es el que tiene menor distancia? 2. Por lo tanto, como es el vector 1, este se cambia a 1 y si ¿quién considera las cosas cortas se compara? ¿Termina el algoritmo? Vamos a verlo. Porque todavía hay ceros. Porque todavía hay ceros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, la siguiente vez, ¿aquí se entiende bien? ¿Sí? ¿Perfecto? Percátense de que este D es este vector de acá. La primera vez que esto está acá. Es como una foto. ¿Se dan cuenta, no? Si la primera vez fuera el vector 1, es decir, si la fábrica es el vector 1, ¿cómo se llenaría este por primera vez? Si la fábrica estaría en el vector 1, ¿cómo se llenaría el vector distancia la primera vez? Desde las distancias de 1 hacia las demás. La distancia de 1 hacia esto de acá. Ajá. ¿Sí? Entonces, la primera vez se copia ¿qué cosa? ¿Se copia qué la cosa? matriz. Toda ¿la fila de quién? Del origen que tú le has dado. ¿Sí? Si el origen es 3, se copia esta fila. Si el origen es 2, se copia esta fila. ¿Sí? ¿Y quién sería el candidato seleccionado si la fila inicial fuera esta? Puede ser, no, este es Es 3. en la 2. En la 2 es 5. En la 1 es cualquiera de estos 1. En la 3 es la 2. Aquí. ¿Sí? ¿Se entendió bien? Ok, entonces continuamos. Lo voy a poner en castellano, ¿ya? Entonces, hemos dicho, mientras, ¿sí? Hay ceros en C, esta función hay ceros que me va a retornar
0 o 1, true o false. ¿Cuándo me retorna true? Cuando ya Cuando hay ceros. Y false, cuando hay ceros, sí. Hay ceros, no. Si no hay ceros, me va a retornar verdadero. No, falso. ¿Sí? ¿Todo bien? Inicio. Y después lo hacemos en un lenguaje. Fin. ¿Listo? Primera cosa que hacen, ¿qué han visto lo primero? Esta es la función. ¿Qué función es esta? Objetivo. Hay ceros, o sea, hay candidatos todavía. ¿Sí? La función objetivo es que ya todos los candidatos hayan sido tomados, ¿cierto? La función de selección, ¿qué está haciendo la función de selección que habíamos dicho? Y aquí, ¿quién tiene esa menor distancia? ¿Dónde está? ese rate. Entonces, el candidato seleccionado, lo voy a llamar seleccionado, va a ser una función que encuentre el menor de quién? De D. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Sí? Adelante. ¿Todo bien hasta acá? Muy bien, ya encontramos el menor. Pero una vez que encuentras el menor, ¿qué hacemos? ¿Se dan cuenta que hacen o no? C en esa posición S se cambia a 1. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y ahora qué tiene que hacer la máquina? Modificar las distancias más cortas de todos los que no están seleccionados, teniendo en cuenta el que acaba de ser seleccionado. ¿Me dejo entender? En otras palabras, lo que va a hacer la máquina es lo siguiente. Ya seleccionó este, si acabo de poner un rojo, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Ya seleccionó este. Entonces ahora va a decir, la ruta más corta al 2 es 15 actualmente o no. Miren ahí, ¿es 15 o no es 15? Sí. Pero también puede pasar por el seleccionado que ya es 2, más la otra conexión directa a este, que es 6. 6 más 2 es menor que 15. Sí, y se va a dar cuenta la máquina, ajá, hay una ruta más corta. ¿Se entendió bien? Entonces repito, ya encontramos el seleccionado. Este es el seleccionado. Como es el seleccionado, yo sé que de acá a acá es la ruta más chiquita. ¿Sí? Si de acá, del 0 al 2, la distancia es 15, va a verificar si de la ruta más corta, que ya sabemos que es menor que esta grande, porque ha sido seleccionada esta, este 2 es 15, quiere saber si de este seleccionado, que es este ahorita, hay una distancia al que estoy buscando. Y si hay, ¿cuánto vale? 6. Y la suma de los dos es menor que 15, Sí. por lo tanto, es una ruta más corta que los dos. ¿Se entendió bien? Entonces, ¿cómo haríamos el algoritmo? ¿Qué está haciendo el algoritmo? Dígame. Ahora va a calcular la nueva distancia. Sí, ¿cómo calcular? La nueva distancia a un vértice J, ¿a qué va a ser igual? Por ejemplo, acá, la nueva distancia al vértice 2, ¿a qué va a ser igual? La nueva distancia al vértice 2, ¿a qué sería igual? ¿Qué cálculo tiene que hacer la máquina? ¿Han visto la comparación que he hecho? ¿Cuál es la comparación? Ir directamente o qué cosa? Pasar por el seleccionado y seleccionado al que estoy buscando. Eso viene de la máquina. ¿Cómo le digo eso? Primero tendría que decirle si es que el seleccionado tiene un paso hacia el siguiente. No necesitas no. porque eso está en la máquina. Mira, si yo pongo esto, mínimo entre ir al seleccionado, que es jésimo, entonces ir directamente, directamente, este de 15 acá, de en esta posición, este es lo que existe ahorita, 15, directo. ¿Cierto? O la otra posibilidad es pasar por dónde? Por Por el que acabamos de seleccionar, que viene a ser ese, este seleccionado. ¿Sí? ¿Me dejan entender? El que acabamos de seleccionar, que viene a ser este, más qué cosa. La distancia entre. ¿De dónde? De Ese seleccionado hacia dónde? hacia el. Hacia J. ¿Y dónde está esa información? ¿El seleccionado cuál es? Es 1. ¿Y J cuánto vale? 2. ¿Cuánto es la Seis. distancia? 6. Ahí está acá sumando esto más esto. La matriz y la posición. ¿En qué posición? ¿En qué posición? 1,2. El seleccionado hacia J. ¿Sí? En números, por ejemplo, la distancia, la nueva distancia a vértice 2 va a ser el mínimo, miren la gráfica, la nueva distancia a este 2 va a ser el más chiquito de esta ruta directa o esta de acá.
Entonces, esa ruta directa, ¿cuál es? D en la posición 2. Es la ruta directa. ¿Están de acuerdo o no? D en la posición 2 es esta ruta directa que está guardado en este vector, D en la posición 2. Por eso está D en la posición 2. O la otra posibilidad, ¿cuál es? De, Que pase por dónde. por el ¿Y seleccionado. cuál es el seleccionado ahorita? 1. Entonces D en la posición 1 más la matriz de 1 a dónde? A 2. A 2. ¿Eso qué está haciendo? Está sumando el seleccionado que es este rojo más de 1 a 2. 6 más 2, 8. 8. Y si se dan cuenta, ¿cuánto vale de 2? 15. No copien, solo concéntrense, por favor. Olvídense del artículo. Es 15, ¿no es cierto? Listo. ¿Y cuánto es este lado? 8. ¿Por qué es 8? Porque es la distancia de 1, que es este 15, No. a 2. 2. Es 2 más, y de 1 a 2. De 1 a 2 hasta aquí es 6. Entonces, obviamente, ¿cuál es mínimo? 15 u 8. Por 8. lo tanto, la nueva distancia más chiquita es 8. ¿Se entendió bien? ¿Sí? ¿Se entendió bien? En ese interín puedo ir almacenando ¿qué cosa? Los vértices que están formando la ruta más corta. Pero ahora solo quiero que me boten la distancia más corta. ¿Ya? ¿Termina el algoritmo? No. ¿Por qué no termina? Porque todavía hay ceros en ese. ¿Qué significa que hay ceros? Que todavía faltan llenar. Que hay candidatos que no se han seleccionado. Entonces la máquina continúa y ¿qué tiene que hacer la máquina? ¿Qué tiene que hacer la máquina? Vuelve. ¿Vuelve a qué? ¿A agarrar a quién? El primero, cero. No, vuelve a agarrar a quién. A un A candidato. un candidato. ¿Quién es el candidato? 2. No puede ser 2 porque 2 ya ha sido tomado. Entonces, El siguiente menor. De los no seleccionados, búscame el menor. ¿Me dejan entender? Entonces siempre hace eso el algoritmo. El algoritmo es bien fácil. ¿Qué hace? Este vector, ¿qué hace? Encuentra el mínimo y márcalo para que nunca más lo uses. Y luego modifícame los pesos con los otros demás vértices. Y otra vez el algoritmo. ¿Es terminado? No. Búscame el menor, por favor, de todos los no seleccionados. ¿Sí? Y luego modifícalos las nuevas distancias. ¿Así hasta cuándo? Hasta que no hice. ¿Sí se entendió? Entonces acá el código sería distancia. ¿En qué posición? Acá tendría que haber un for. ¿Y cuándo selecciono? Ah, no, es D, ¿no? Pero para modificar, pero ¿cuándo? ¿A quién modifico? ¿A todos? No. ¿A quiénes modifico? Solo modifico a alguien. A ver. ¿A quiénes? ¿A quiénes modifico? ¿A quiénes les cambio el valor? a los Móvete la cara, no te pierdas que esto va a ser fuerte. Está bien, bro. Ya, dígame, ¿cuál es? que tienen 0 en 0. Solo a los que tienen 0. Entonces, si el candidato en la posesión y es un 0, entonces tengo que modificarle su distancia. Entonces, si nueva distancia a ese i, ¿a qué será igual? Al mínimo. ¿Mínimo entre quiénes? Entre ir directamente a él, DDI. es lo que está ahí guardado, o pasar por dónde? De coma. La distancia del seleccionado más ¿qué cosa? La matriz. La Ir matriz. de ese seleccionado hasta... Y Eso es todo el algoritmo. ¿No? Sí, ahorita lo vamos a terminar. ¿Sí? ¿Se entendió bien hasta acá? Entonces, vamos a reiniciar el algoritmo desde cero y vamos a hacer un poquito. ¿Ya? Esto lo hago en un lenguaje formal. Si vamos a encontrar la distancia del 0 a todos los demás, entonces la primera vez, todos estos son 0. Y este, por lo tanto, ¿cuánto sería la primera vez? 2. 2. Este sería 15. 15. Entonces, recién vamos a empezar el algoritmo. ¿Cómo se inicializa? Todos los desgraciados 0, menos quién. El primero. El origen, ¿no es cierto? O el primero, puede ser el 3, puede ser el Claro. 1. El origen. Y después se copia. ¿Qué cosas saben que se copia?
En D se copia alguien, ¿qué cosa? La matriz. La fila del origen. El origen. En este ejemplo es la primera fila. Pero si el origen fuera 3, se copia toda la fila 3. ¿Sí? ¿Está copiado? Sí. Sí. Hay alguien que siempre es seleccionado la primera vez. ¿Quién es? C0. Igual a 1. Ahorita está así. Este está en 1, sí. Los demás están en 0. La primera vez sí. Y ahí empieza el algoritmo. Y pregunta, ¿hay ceros? Mira, ¿hay ceros? Me dices, mira, ¿hay ceros? Sí, ¿en dónde? En el vector C. ¿Hay ceros? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que no he llegado al objetivo, que todavía hay candidatos, que todavía hay vértices para seleccionar. ¿Están de acuerdo? Entonces viene la máquina acá y hace un inicio. ¿Por qué necesita este for de 0 hasta n? Porque tiene que recorrer todos los candidatos. ¿Sí? Entonces empieza. S, calcúlame el menor y le pasa D, que es esta distancia, y le pasa C. ¿Para qué le pasará C? ¿Por qué motivo le paso C? Le paso D, donde están las distancias. Y yo quiero encontrar la distancia más corta entre estos. Pero también le pasa C. ¿Por qué le paso C? ¿Hay qué? Solamente encuentro los más chiquitos entre quiénes. Entre los que son 0. Porque todavía no encuentro la ruta más corta a ellos. ¿Se entendió o no se entendió? Entonces aquí pueden ponerle, si ustedes gustan, buscar el menor valor de D solo para vértices 0. Y entre paréntesis lo que significa. Lo que significa es buscar la ruta más corta entre los que no han sido seleccionados aún. ¿Sí? Entonces aquí encontró, la primera vez, ¿cuánto vale S? 2. ¿Cuánto vale S? No vale 2. Vale 1. 1 es la posición. Entonces, me va a retornar la posición del menor. 1. O sea, este es ese. ¿Se entendió? Ese vale 1. ¿Por qué 1? Porque en esa posición, ¿quién está? No. El menor de todos. Ya está. Listo, ahora la máquina ejecuta esta línea. ¿Qué hace ahí? ¿Y es? No, ¿qué está haciendo? Espera, aquí es número. Esto es C de I igual a 1. Ahora sí. ¿Qué hace en esta línea? ¿Qué significa? A ver, ¿quién me dice? Asigna el valor 1 a la posición. O sea, ¿qué dice? Que ese candidato, ¿qué significa en castellano? Ese candidato ya se Debe ser la distancia más corta a ese candidato. En otras palabras, CI, que vendría a ser CS realmente, ¿no? CS en la posición C en la posición S igual a 1. Quiere decir que este C en esta posición S es 1, va a ser igual a 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces lo que estoy diciendo acá es indicar que el vértice S, el vértice candidato S, ha sido seleccionado. Eso hace esa línea. ¿Sí? Esto hace eso. Lo marca como la ruta más corta. ¿Se entendió o no se entendió? Entonces, la primera vez hemos hecho esto. Miren, la primera vez el menor entre 2, 15, 3 y este número era 100. ¿Y 100? ¿Cuál es el menor? 2, 15, 3 y 7. Es 2. Entonces, este se convierte en el candidato seleccionado. Este se convierte en el candidato seleccionado. ¿Se entendió bien? Y ahora empiezo a encontrar la ruta más corta de los que faltan, teniendo en cuenta ahora quién. A esa. Entonces, díganme, ¿a quién les voy a modificar las distancias ahora? Entonces, toda esta parte solamente es modificar distancias. Entonces, este algoritmo tiene 3 partes, ¿no? Función objetivo, la función de selección, ¿sí? Y lo que tiene que modificar las distancias, ¿sí? Entonces, modifico las distancias ¿a quiénes? A todos aquellos que son 0, por eso ustedes piden. Solo si C y es 0, multiplico su distancia. Entonces, solo voy a modificar la distancia entre este y este.
¿Entendió? Entonces, dijeron que distancia a D2. ¿A cuánto va a ser igual la distancia a D2? Su cerebro tiene que guardar la palabra ir directamente a D2 o pasar primero por el seleccionado y del seleccionado a D2. Siempre hace eso. Entonces, ir directamente al mínimo entre ir directamente a D2 o pasar por el seleccionado, que es D1, ¿correcto? Y de ahí, de ese 1, intentar ir hacia ¿dónde? Hacia 2. ¿Entendió? ¿Quién me dice cuál es el valor de D2? 15. Ahorita es 15. Y de 1, 2. Y de 1 a 2, de 1 a 2, 6. Eso es 8, 15. ¿Quién es menor? 8, 15. 8. Entonces D2 va a ser igual a 8. Y eso es lo que hace esto. Agarra el mínimo y ¡pum! Ahí va a poner el valor correcto. ¿El valor correcto cuánto es? Ahora es 8. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió bien? Ok, pero ahí no termina el algoritmo. ¿Por qué no termina el algoritmo? Entonces, esto tiene que modificar a quiénes. Tiene que modificar a todos. ¿Me dejo entender? Entonces, este for tiene que estar acá. ¿Qué no tiene sentido que esté arriba? ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, ya modifiqué a quién. Cuando es 0, 0 la posición 0 es un 1, no va a hacer caso. Cuando es un 1, no va a hacer caso. Cuando es 2, va a hacer caso. Cuando i es 3, va a hacer caso. Cuando i es 4, va a hacer caso. Dígame, ¿cómo cambia el valor de 3? Memoricen ese concepto. ¿Cómo cambia de 3? Tiene que hallar el mínimo. ¿Entre quiénes? Entre ir directamente a D3 o pasar ¿por quién? Pasar por el seleccionado. ¿Quién es seleccionado ahorita? D2. No, sigue siendo de 1. No ha cambiado este, sigue siendo de 1. Después, cuando termine esto, va a cambiarse. ¿Y de 1 hacia dónde? AM1,3. 1. Por lo tanto, ¿cuánto vale de 3? 3. 3. 3. Entonces, este compadre vale 3. ¿Sí se entendió? Correcto. Y pasar por el mínimo. ¿El mínimo cuánto vale? 2. ¿Y de 1 a 3 cuánto vale? 1. ¿De 1 a 3 vale? 1. 1 vale. De 1 a 3 es 1. Sí. Es 1. Entonces, ¿cuánto es la distancia más corta? 3. 3. Cualquiera de los dos. 3. Se queda así. ¿Falta? ¿Qué terminó? ¿O le falta uno más? Falta. La nueva distancia de 4. ¿Cuál es la nueva distancia de 4? Díganme. ¿El mínimo entre quiénes? Desde 4. Vete de frente a D4, compadre. O pasa por el seleccionado que ahorita es 1. Y de ese seleccionado, ¿hacia dónde? Y 1. Listo. ¿Cuánto es el D4 ahorita? 7. ¿Cuánto es de 1? 2. Y de 1 a 4, 1. de 1 a 4 es 1. Mira cómo cambió la nueva distancia, ¿no? ¿Cuál es la nueva distancia? El menor. ¿Y cuál es la nueva distancia del menor? 3. Entonces lo que dice, ajá, este compadre es 3. Encontró una distancia más corta. ¿Sí? Pero ahí no termina el algoritmo. Terminó este for. Entonces, ¿qué hace la máquina? Regresa y pregunta, ¿hay ceros todavía? ¿Hay o no hay? Ya hay, 1, 2, 3. Entonces, ¿qué hace la máquina? Seleccióname al menor, por favor. ¿Al menor de quiénes? De los que tengan ceros. No de todos. ¿Al menor de quiénes? De los que tengan ceros. Solo de los que tengan ceros. Los otros no pueden ser, porque ya encontré tu ruta más corta. Ya no son candidatos. Entonces, de los candidatos, seleccionan el menor. ¿Cuál es el menor? Cualquiera de esos los 3. El primer 3 que cuentan. Ahora, este es el seleccionado. El 3 es el seleccionado. El 3 es el seleccionado. Para que se entienda bien. Y el 3 es el seleccionado. ¿Sí? Ok, una vez que selecciona, ¿qué hace aquí? Ahí la máquina que está diciendo.
De que ya se decía fue Justo seleccionado. ese menor que es en la posición 3, es en la posición 3, colócale 1 en C, es decir, este se pone 1. ¿Qué le indica la máquina? Que ya tiene su descanso. Ya tiene su distancia más corta. ¿Estamos de acuerdo? A esta. Entonces viene aquí y hace el for. ¿Qué hace este for? ¿Qué es lo único que hace? Cambia la distancia. Recuerden que la nueva distancia a 3 era así y así. Ahí está así, ¿no es cierto? Pregunta, entonces tengo que calcular las nuevas distancias a quiénes. A 2 y 4. Solamente a 2 y 4. ¿Entendió? Es bien fácil. Distancia a 2. ¿Quién me dice cuánto es a 2 y 4? Sí, ¿no? Sí. Tiene una nueva distancia de 2, el mínimo entre quién. El de 2. ¿Saben qué es un algoritmo? Siempre repite la misma porquería. Por eso es un algoritmo. Así. Entonces, ¿qué es lo que hace? Vete a D2 directamente o pasa por dónde. ¿Quién es el seleccionado ahora? De 3. De 3. Y del 3 más La matriz de 3 de 3 a. a 2. ¿Sí? ¿Se entendió bien? ¿Todo bien? ¿Cuánto es la distancia de 3 ahorita? A de 2 es 8. Y de 3 es 3. Y de 3 a 4, de 3 a 2, ¿cuánto es? 5. De 3 a 2 no es 5. De 3 a 2 es infinito. Porque no hay ningún camino que vaya de 3 hacia 2, porque esa flecha es así. Es direccionado. Entonces, eso es infinito. Y esa información está guardada acá. Si te das cuenta, matriz en la posición seleccionado 3 con 2 es infinito. Entonces la máquina va a decir, ¿cuál es el mínimo? 8, que compadre. Infinito más 3 es un número enorme. ¿Entendió? Y me quedo con el valor 8. Distancia 3. A 3 no puede ser. A 4. Mínimo entre quiénes. Distancia 4, coma. Distancia 3. Distancia por el seleccionado siempre y del seleccionado hasta ese nodo. ¿Cuánto le distancia actual? 3. 3 versus la distancia 3 más 4 2. es 3. 3 más, y de 3 a 4, 2. ¿cuál es el mínimo? Sigue siendo 3. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió hasta ahí bien o no? ¿Está todo bien? ¿Sí? ¿Y qué hace la máquina? ¿Terminó? ¿Cómo saben que no terminó? Porque todavía hay 0. Hay ceros todavía, sí hay 2 ceros. Ah, pucha, entonces continúa. ¿Qué hace? ¿El menor de quiénes? De los que tienen ceros. 8 y 3, ¿cuál es el menor? Tres. Entonces ahora, este es el seleccionado, este es el seleccionado, este es el nuevo seleccionado y este es el nuevo seleccionado. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el algoritmo? Viene aquí, ¿qué está haciendo? Está marcando al seleccionado como sensato, y ya no forma parte ya del asunto porque ya está seleccionado. Entonces, sería, ¿cuál era el menor? ¿Sí o no? Y el algoritmo entra acá, pero solo va a modificar aquel que tiene ¿qué cosa? 0. ¿Cuál tiene 0? 2. Entonces solo a este lo va a modificar. Entonces, ¿cuál es la distancia a 2? Dicen, directamente al 2 o ¿qué cosa? O de 4. Pasar por el seleccionado, eso quiere decir ir a de 4. ¿Y del seleccionado ir a dónde? Este de 4. 4 a 2. directamente ¿cuánto es? 8. 8. ¿De 4 cuánto es? 3. Pero de 4 a 2 ¿cuánto es? No hay camino. Si no hay camino, entonces ¿qué queda? 8. Entonces se queda con 8. ¿Correcto o no? ¿Sí? Regresa a la máquina. ¿Quién es el menor de los no seleccionados? Solo el 8. Ah, lo marca. ¿Correcto? Lo marca como 1. ¿Cierto? Lo marca. Viene, hace el for, pero no hace nada. ¿Por qué no hace nada? Porque ahora ninguno es 0. Regresa acá y dice, ¿hay ceros? No, ya no. Si alguno de ustedes me encuentra alguna nota más corta diferente a estas,
lo apruebo en el examen de frente. ¿Eh? No, pero dale cuenta, eso es imposible. Es lo que quiero demostrarte que ese algoritmo es correcto. No existe otra ruta más corta. ¿Sí? ¿Me voy a entender? Ahora, cuando uno aprende, no solamente es escuchar, tiene que hacerlo para grabar en su memoria a largo plazo. Les voy a poner un ejercicio y ustedes a mano lo van a resolver. Grupos de dos. ¿Estamos de acuerdo? Imagínense ustedes que tienen... primero les voy a explicar con un ejemplo interesante en la vida real. Nosotros tenemos fotos, ¿sí? Imagínense que es una base de fotos, hay una base de datos de la Universidad de Princeton y de Stanford también, donde hay fotos, ¿sabes? Entonces, cada persona, ¿sí?, tiene fotos con lentes, sin lentes, sonriendo, serio. ¿Me dejo entender? Entonces, son, digamos, 10 fotos por persona. Una foto, dos fotos, tres fotos, cuatro fotos, cinco fotos, seis fotos. Así, 10 fotos. Y acá hay otras. ¿No? Y son 100 personas. ¿Cuántas fotos en total tienen? ¿Cuántas? 1000 fotos. ¿Ya? Pero ¿cómo ustedes saben que esta foto A se trata de la misma persona que B? ¿Qué cosa es una foto? Una imagen. ¿Qué cosa es? ¿Una qué? Matriz. Entonces, si esto representa la foto A y esta representa la foto B, y si tú la ves en tu computadora, es la misma persona, automáticamente tu cerebro. Pero ¿y cómo la máquina sabe eso? ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabe la máquina eso? Porque lo que pasa es que acá hay características que son similares a esta. Cuando ustedes ven eso, ven características, su cerebro detecta características. La forma de la nariz, la forma de los ojos, la forma de la boca, la forma de las orejas, y eso te dice a esa misma persona. ¿Me dejan entender o no? ¿Sí? Entonces hay algoritmos, que no voy a tocar yo porque es otra cosa, que hacen extracción de características. ¿Me dejan entender? Entonces si es una foto de 250 por 250, me saca solamente, digamos, 10 características. ¿Sí? ¿Me dejan entender o no? Entonces cada foto se convierte en un vectorcito. Esta es una foto y se convierte en un vector, y este 10 tiene las características más importantes de esa imagen. Para eso se utiliza, por ejemplo, Fourier, Wavelength y otras técnicas más. Una de las técnicas que es bien usada, pero no es tan buena, se llama Hart, que está en el St. Martin's, de hecho. Ok, entonces, ¿cuántos vectores de estos tendría en mi ejemplo? Si son 1000 fotos, 1000 vectores. ¿Sí? Si esta es la foto A y esta es la foto B y se trata de la misma persona en otra posición, si quieres, levantando la vaca, como quieres, ¿sí? Son dos personas, A y B, pero es la misma persona, ¿cómo se supone que deben ser sus vectores? ¿Muy distintos o similares? Similares. Similares, no necesariamente idénticos, pero muy similares. Eso quiere decir la distancia entre este punto, esta foto y esta foto, ¿es grandes o chiquitas? Entonces, si las fotos son iguales o muy parecidas, las distancias son chiquitas. ¿Se entendió o no? Y si son muy diferentes, por ejemplo, un perro y un caballo, es muy distinto. Entonces, la distancia es enorme, porque sus vectores son enormes. ¿Cómo hallo la distancia entre dos vectores? Pitágoras, pues, ¿no es cierto? Es un ejemplo, es uno. No es la única, pero en realidad, aquí distancia 2. ¿Entendió? Ok. ¿Está ahí todo bien? Entonces, esto es lo que esto en realidad no hace en inteligencia artificial, pero lo que a nosotros nos interesa es el mínimo spanning tree, para qué puede servir. ¿Ya? En estos puntos de acá, todos estos puntos representan las fotos. ¿Correcto? En realidad serían vectorcitos. ¿Quién me dice por qué vectorcitos? Las características. Las características de cada foto. ¿Sí? ¿Me dejan entender? Si yo hallo la distancia de todos contra todos, ¿qué me daría una porquería todos contra todos? Con este, todos contra todos. ¿Me dejan entender o no? ¿Sí? Un árbol de expansión mínima es aquel árbol, ¿sí?, cuya sumatoria de distancias es la más pequeña posible.
está, eso es un árbol de expansión mínima. ¿Y saben qué se logra con esto? ¿Qué pasa si eliminamos las aristas más grandes? ¿Qué obtenemos? Grupos, rastros, todas las fotos de Juan, todas las fotos de María, todas las fotos de Pedro y todas las fotos de José Lucía. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Para eso sirve, para hacer, por ejemplo, clustering. ¿Ya? Pueden ser documentos. Y si fueran documentos, ¿qué tendría cada grupo? Documentos similares. Puede ser música. Y si fuera música, ¿qué tendría? Música casancita, rock, merengue, cha. ¿Se entendió bien? ¿Sí? Tanto la música como los documentos como las imágenes, hay que obtener un vector característica que lo represente. Pero hay técnicas que hacen eso. No se escapa de la idea de todos. Entonces, les voy a poner acá un ejemplo de grafo y ustedes me dicen cuál sería el denominador de expansión mínima. ¿Ya? Chiquito nomás, rápido. Suponiendo que tengo este. 1, 2, 3, 4. Y esto está así. Y las distancias son las siguientes. 10, 1, 5, 3, 7, 4. ¿Cuál es el árbol de expansión mínima? El árbol de expansión, esto es un grafo, ¿cierto? Esto es un grafo. Una pregunta para todos, esto sí lo deben saber todos. ¿Cuál es la diferencia entre un grafo y un árbol? ¿Sabes? El grafo está conectado a sus vectores, fueron los vectores con las aristas, pueden estar conectados varios vectores con varias aristas. El árbol es binario. El árbol tiene hijos. También puedes decir que esto tiene hijos. No, pero no es hasta arriba. No, esa no. Todo árbol es un grafo, pero no todo grafo es un árbol. Porque un árbol, por ejemplo, este árbol, no tiene ciclos. No tiene, esa es la respuesta. Un árbol no tiene ciclos. ¿Acá hay ciclos? Sí, porque acá hay círculos, ¿cierto? Acá hay ciclos, esto es un árbol. ¿Hay ciclos? No. Si haces esto, ¿es un árbol? Ya no es un árbol. Basta que tengan como un ciclo para dejar de ser árbol. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es un grafo y este de aquí es un árbol. ¿Qué cosa es un árbol? Un árbol simplemente es un grafo, ¿sí? Ciclos. Conexo que no tiene ciclos. ¿Qué quiere decir conexo? Que de cualquier nodo puedo ir a cualquier otro. De este puedo ir a este. De este puedo ir a este. De este puedo ir a este. Todos contra todos. O sea, están completamente conectados. ¿Me dejo entender? Eso es simple. Y no hay ciclos. Eso es. Es un grafo que está completamente conectado para los cuales no hay ciclos. Este, por ejemplo, también es un árbol y no es binario. ¿Este es un árbol o no? Sí, es un árbol. ¿Dónde hay ciclo? A ver, dime dónde hay ciclo. No hay ciclo. Entonces es un árbol. ¿Cierto? Entonces yo quiero ver de aquí. ¿Cuántos árboles puedo sacar de aquí? Varios, ¿no es cierto? Dicen, un árbol, ¿cuál sería? 1, 2, 3, 4. ¿Se me acuerda o no? Sí. Otro árbol podría ser 1, 4, 3, por ejemplo, me voy a 4 y me voy a 2. Otro árbol podría ser 1, me voy a 4, me voy a 2 y me voy a 3. Y así puedo sacar varios árboles. Pero, ¿este árbol cuánto pesa en total? 1 más 3 más 7. ¿Cuánto es eso? 11. ¿Este cuánto pesa? Pesa 5 por acá, pesa 7 por acá, pesa 3 por acá. 15. ¿Este cuánto pesa? 10 por acá, 4 por acá, 3 por acá. Esto sería 17. 17. ¿Cuál es el más chiquito hasta ahora? 11. Ese sería el árbol de expansión mínima, no lo sabemos, porque el árbol de expansión mínima es, de todos los posibles árboles, el más chiquito. Pero se llama árbol de expansión mínima, porque es aquel árbol cuya sumatoria de todas sus distancias es la más pequeña posible. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿de qué trata el problema? Dado un grafo, encontrar aquel árbol cuya suma de aristas sea la más pequeña que existe. ¿Sí? ¿Entendió? O sea, ya es el más chiquito de todo. Exacto. Entonces, una estrategia bastante torpe sería ¿cuál? Descabellada, hacer la mano, todas las leer posibles todo. árboles y contar cuánto cuesta cada uno y pues quedarme con el menor. Si es un grafo como Arequipa y era la distancia el árbol de expansión mínima en el grafo de la ciudad de Arequipa serían prohibitivos. Millones de vértices, o miles, sí, pues millones de vértices, miles de aristas, el
tiempo va a ser trivial. ¿Sí? No puedes. Entonces, hay técnicas. ¿Qué técnica estamos haciendo? Programación, algoritmos voraces. Y esto también se resuelve por esa técnica de algoritmos voraces. Hay candidatos. Sí. ¿Quiénes son los candidatos? Los ver- ¿Las aristas o los vértices? ¿Qué dicen? Las aristas. Hay dos métodos. Uno inventado por Pring y otro inventado por Kruskal. ¿Sí? Kruskal utiliza como candidatos las aristas. ¿Cuál sería la función de selección? A ver, si ustedes fueran Kruskal, ¿qué hubieran pensado? ¿Cuándo selecciona una arista? Lógico, ¿qué es lo que quieres hallar? Un árbol que tenga algunas aristas. Entonces, de todas las aristas, ¿a cuál selecciona? La menor de todas. ¿Están de acuerdo o no? Pero apenas la selecciono, ¿qué tengo que verificar? O sea, para realmente seleccionar esa arista, ¿qué tengo que verificar? ¿Que no haya qué? No. Porque si encuentras el mínimo es porque ya no es lo mínimo. Que no hay otro nodo al cual esté conectado. No. No. Para que sea un árbol, ¿qué tiene que suceder? Que no por un ciclo. ¿Por qué no por un ciclo? Seleccióname el menor, verifica, ¿hay ciclo con el conjunto de solución? No, hay, selecciona. Y el algoritmo sigue haciendo lo mismo hasta cuándo. Va seleccionando todas las aristas más chiquitas que no formen ciclo hasta cuándo. No. Hasta que todos los nodos sean ciclo. Eso es el algoritmo. ¿Cómo? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, ustedes son el algoritmo, ¿ah? ¿Qué arista seleccionan? Primero, al toque. ¿Cuál es la más chiquita? 3. 3, hay 2, 3, cualquiera. Entonces, 1 y 3. Listo, listo. Eso, 3. Este es mi conjunto solución. ¿Estamos de acuerdo o no? La siguiente, ¿cuál es la siguiente menor? Esto ya está tomado. ¿Cuál es la siguiente menor? 3. La siguiente menor está 3. Entonces sería a 5, también 3. Pero al tomar la forma ciclo, No. entonces sí puedo tomar. ¿Sí? La siguiente, ¿cuál es? 4. 4, 2 con 3. Entonces 2 con 3. Si yo inserto el 2, 3 a todo, ahora mi solución es todo esto. Si yo inserto este 2, 3 a mi solución, ¿forma el ciclo? No, entonces continúa el algoritmo. ¿Cuál es este? 2, 3, ¿vale? 4. ¿Algún otro, por favor? 6. 6 y 2 a 5. Si pongo 2 a 5, ¿forma el ciclo? No. No, ¿no es cierto? ¿Termina el algoritmo o todavía falta? Todavía falta. Falta un nodo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es el siguiente menor? 9. 9. Pero ¿qué pasa si tomo el 9? Hace esto. ¿Y qué genera? Ciclo. No, y entonces dice, no, compadre, no te metas. En realidad es no dirigido. ¿Ya? Forma un ciclo, entonces dice, no hay solución, eso es un ciclo. Siguiente, por favor, esto no lo voy a tomar, vete. ¿Cuál toma? 10. 10. ¿Puede tomar el 10? ¿Sí o no? Sí. Pregúntense bien, el 10 es este, de 1 a 2. Si tomas de 1 a 2, ¿qué forma? El otro día. Hay otro día. Y ese no puede. No, el otro El día. otro 10. Ah, el otro 10, ¿se puede? Sí, se Sí. puede, porque no hay otro más chiquito. 10. ¿Terminó el algoritmo o no? Sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto pesa? Pesa Pesa 10. 10, 4. 4. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la suma total? 3 más 3, 6 más 6, 12. 12 más 10, 22 más 4, 26. Encuéntrenme alguno que sea algún árbol que sea más pequeño que este. No se puede. Ese es el. ¿Entendió? Tiene que estar todos los. Claro, porque es un árbol de expansión mínima, tiene que tocar todos los nodos. Entonces, la función objetivo, ¿cuál sería la función objetivo? Dígame, función objetivo. ¿Cuándo saben que el algoritmo ya concluyó? Cuando seleccioné todos los nodos. O sea, el algoritmo va a funcionar mientras que, Haya nodos disponibles. mientras hay nodos candidatos. Es un vector C que va a tener todo 0 la primera vez. La primera vez.
No, todos No, son cero. puede ser. La primera vez va a seleccionar una arista, o sea, dos vértices. Entonces recién van a mí todos. ¿Estamos bien? En ese ya fue. ¿Qué más? Ya, mientras que hay nodos candidatos, ¿qué hacemos? ¿Qué seleccionamos? La lista menor, La lista menor, ¿no es cierto? ¿Entre quiénes? entre dos nodos. Entre los dos, sí, pero la lista entre quiénes? De los candidatos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, seleccionar menor. No sería seleccionar el menor de la distancia. Seleccionar menor de las aristas, porque las aristas ya tienen todas las distancias. Entonces, las aristas, en este caso, es un conjunto, ¿sí? Que tiene esto, 0 a 1, bueno, ahí tengo 1 a 3, por ejemplo, 1 a 3, y con azulito lo voy a poner en entienda. ¿Entienden? La Sería distancia. 1 a 6. Luego sería otro. El nodo 3 de abajo es el nodo 6. 1 a 6. Luego, a ver, díganme de 1 a cuántos más hay. Solo las aristas que existen. Edéquenme todas. De 1 a 6, de 1 a qué más. De 1 a 3. A 3, ¿cuánto pesa? De 1 a 5. De 1 a 5. De 1 a 5, ¿cuánto pesa? 3. Pesa 3, 4. De 1 a 2, pesa 10. De 1 a 2, pesa 10. 10. Todos. Todas. De 6 a 5. Y así todos. Todas las aristas. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hace tu algoritmo? De todas estas aristas, la primera, ¿quién escoge? La de menor. Al menor peso, ¿cierto? Y la retira de ahí para que ya no la vuelva a tomar, ¿sí o no? Claro. ¿Sí? Entonces esto es de seleccionar el menor, hace esto. Y agarran la arista, vamos a llamar la arista A. Acoge la arista A. Recuerden, la arista, ¿qué cosa es? ¿Un valor o dos valores? La lista Perdón, la arista. ¿Un valor, dos valores? ¿O tres valores? Son tres. ¿Por qué tres? de nodo a ¿De nodo dónde a dónde? y el valor. Y el valor. Entonces acá me va a devolver qué cosa. De dónde a dónde estoy yendo y con qué valor. Que se supone que es el menor de todos. En este ejemplo, la primera vez fue 3. O sea, me va a devolver 1, 6, 3. ¿Están de acuerdo? Y apenas toma ese A, ¿qué tiene que verificar? Que no sea cíclico. Entonces, hay un conjunto solución que la primera vez es vacío. ¿Estamos de acuerdo? No hay nadie. En Python puede ser una lista de listas o una lista de tuplas que está vacía. ¿Se entiende por qué vacía, no? ¿Por qué vacía? Porque todavía no hay solución. ¿Están de acuerdo? Entonces, encontré la lista mínima. ¿Qué tengo que verificar? Solamente la selección de esa lista cuando. Sí, ¿qué cosa? Si no forma Si cíclico. no hay ciclo, acá ya seleccioné la menor. Y ahora verifico. Hay sí, no negación, hay ciclo. ¿Entre quién? Entre el grafo G y la arista A. Entonces, el conjunto solución va a ser igual al conjunto solución unido a esa nueva arista. ¿Sí o no? ¿Hay los candidatos? Sí. Seleccionenme el más chiquito. ¿Quién ha hecho ustedes? Verifican, oye, ¿hay ciclo? No, no hay ciclo. Ah, ya, únelo a la solución. Siguiente, agarra la siguiente, el siguiente menor. Pregunta, ¿hay ciclo? Digamos sí, si hay ciclo no lo toma. La pregunta para ustedes es fácil, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se entendió? La pregunta es, este es el truco. Porque buscar el menor es un foro tonto, ¿no es cierto? ¿Saben qué? Y algo más inteligente hacemos. Ordenamos esa lista de menor a mayor en cuanto a los pesos. Cosa que siempre recoge ¿quién? El primero. Pues el primero que algoritmo es el logaritmo. ¿Entendido? Este es el truco. Esto lo voy a dejar a ustedes para ver. Fíjense, ¿cómo harían un algoritmo? Sí, esto fue en el examen, así que para saber si hay ciclo. ¿El seleccionar menor recorre los nodos o los vértices o las aristas?
Las aristas. Las aristas, ¿no es cierto? Entonces, seleccionar una arista me cuesta ¿cuánto? 1. ¿Por qué 1? Porque ya está ordenada. Entonces, como acá, luego primero lo ordeno sobre aristas, eso me cuesta en lo que por ejemplo, lo ordeno con quicksort o con versor, en lo que ¿sí? Esto de acá va a ser un while. ¿Cuántas veces? N veces. Pero como esto me demora 1, y eso me demora 1, el costo va a ser en log n. En realidad no es n log n, es m log n, donde m es el número de vértices o el número de aristas. Número de aristas. Mi pregunta es, ¿cuándo utilizaría la clustal? Una de las razones de la clustal, dado esta información que tiene, que su costo computacional depende del número de aristas, entonces ¿cuándo me conviene usar clustal y cuándo no? Cuando el número de aristas es pequeño. ¿Y qué pasa si fuera grande? Es decir, el peor caso. ¿En qué se convierte en lo que? ¿En qué? ¿Cuál es el peor caso? Si tienes n vértices, ¿cuántas aristas a lo más puedes tener con n vértices? ¿Cuántas son aristas? 6, pero con n, ya no con 4. Acá 4 es fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con 5, ¿cuántos serían? Con 6, con n, ¿cuántos serían? ¿Cuántos serían? Recuerden, miren esto. Si está full connected, quiere decir que este nodo está conectado con todos los anteriores, ¿sí o no? Y quiere decir que este también está conectado con todos. Y se repiten, ¿sí o no? Y quiere decir que este está conectado con todos. Entonces se está repitiendo, se está repitiendo. ¿Me da para entender o no? Eso quiere decir que n se conecta con n-1, con todito, ¿cierto o no? ¿Me da para entender? Eso quiere decir que cada uno se conecta con n-1, el otro más n-1, y así sucesivamente n veces. Porque cada nodo se conecta con todos menos el mismo. Este nodo con todos menos el mismo, ¿cierto o no? Entonces, ¿cuántas veces se repite esto? N. ¿Cuántos tienes? N por n más 1. Pero, ¿se repiten o no se repiten? Sí, porque si encontré de este y este. Pero son dirigidos, es no dirigido. Entonces, es la mitad. N por n más 1, n menos 1 sobre 2. ¿Sí? ¿Y saben qué es esto? ¿Qué es eso? Combinatoria de N2. Porque digo, ¿cómo puedo seleccionar dos elementos para que estén relacionados en N, todas las posibilidades? Son todas las posibilidades. Y son todas las posibilidades. Y si te das cuenta, esto es N factorial sobre N menos 2 factorial por 2 factorial. Esto es igual a N por N menos 1 por N menos 2 factorial sobre n menos 2 factorial por 2, porque el factorial de 2 es 2. Este se va, ¿y qué me queda? N por n menos 1 sobre 2. ¿Sí se entendió? Ok, entonces, si se dan cuenta, estos son vértices. ¿Cierto? Porque son, estos son todas las aristas, ¿cierto? Pero si dan cuenta, ¿esto cuánto es? ¿Cuadrático o no? N por n, n cuadrado entre 2. O sea, esto es el orden cuadrático. ¿Se entendió o no? Eso quiere decir que el número de aristas tiende a ser n cuadrado. ¿Cierto? El algoritmo se demora n cuadrado, ¿no? De n cuadrado, una porquería, lentísimo. ¿Cuándo es lentísimo? ¿Cuándo este algoritmo de Kruskal es lentísimo? Cuando tiene demasiadas aristas. Cuando tiene demasiadas aristas. Así es todo, ¿no? Muchas aristas es cuadrado. ¿Me dejan entender? Les hago una pregunta. ¿En la ciudad de Arequipa me conviene usar Kruskal? No. No, está bien. Es full connector, está completamente conectada al grafo de Arequipa. Cada nodo está conectado con todas las demás esquinas que existen. No. Es muy poco denso, cada nodo está conectado a lo más
con 6 de 20.000. Por lo tanto, es poco denso. Por lo tanto, este debe funcionar. ¿Vale? Así decide. Conociendo cómo funcionan los algoritmos, decides cuándo usar uno y cuándo no. ¿Entienden? Como candidatos a las aristas, que no me da la gana. ¿Sí? Yo quiero tener como candidatos a los vértices. ¿Cuál sería la función objetivo? Es lo mismo, hasta que todos los vértices hayan sido tocados. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que cambia? ¿Quieren escribir un ratito? Listo. Lo que hace el algoritmo es, del nodo donde inicia, por ejemplo, puede ser cualquiera, puede ser este, digamos, ¿sí? Por ejemplo, puede ser cualquiera. Encuentra la distancia más corta a cualquiera de sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? 2, 5, 6. 5, estos 3. ¿Y cuál es el menor de los 3? Cualquiera de los 2. Tomamos esto. Si lo tomo, ¿puedo un ciclo? No. Entonces, ya tengo la primera solución. Con el peso De 1 a 6. ¿Listo? ¿Sí? ¿Y ahora qué pasa? ¿Quién es la solución? ¿La solución ya son estos dos o no? Sí. Y ahora saco todas las aristas que salen de la solución. ¿Quiénes son las aristas que salen de la solución? Esta, esta y esta. De esas tres, ¿quién es la menor? La del medio. 3. 3. ¿Ves? ¿Se entendió bien hasta ahí? ¿Sí? Perfecto. Ahora mi conjunto solución es todo esto. ¿Y qué aristas salen de ese conjunto solución? El 2. ¿Qué más sale? El 9. ¿Qué más sale? El 10. ¿Cuál es más chiquito? El 9, por lo tanto toma el 9. ¿Cuánto pesa? Es el nodo. No, es el nodo. No, es. Ahora, mi conjunto solución, ¿quién es? Si se dan cuenta, es esto hasta acá, ¿sí, no es cierto? ¿No? ¿Quiénes son los que todavía salen? Sale este 10, ¿se entiende o no se entiende? ¿Sale quién más? Este 6 de acá, ¿quién más sale? El 4, ¿no es cierto? Entonces pregunto, si tomo el 4, ¿forma ciclo? No, ¿no es cierto? Entonces no hay problema. ¿Cuánto pesa? Ya tengo todo esto. No cuenta la dirección. No, porque tiene que ser no direccional. No que estoy reusando el mismo gráfico. ¿Y ahora qué hace? El conjunto solución ahora es toda esta cosa. Por ejemplo, entonces, ¿cuál me queda? Sobre el 10 y sobre el 11. ¿Cuál es más chiquito? 10. ¿Entendí bien? ¿Sí? Entonces, es realmente simple. ¿Cuál es la diferencia? Agarra un vértice cualquiera y entre las aristas que salen directamente de él, agarra la menor. Forma la solución. De esa solución, agarra la siguiente menor de todas las aristas. Y así sucesivamente, ¿hasta cuándo? Hasta que todos los vértices han sido. Hágame un pseudocódigo así como este para ese algoritmo, a ver quién lo. Y este, ¿cierto? ¿Con cuál me quedo? ¿Con el 1, con el 3, o con el 2, o con el 4? Con el 1. Con el menor, es el 1. ¿Formaría ciclo si lo tomo? No. Entonces, este es el conjunto solución. De este conjunto solución, ¿quiénes salen? 4, 2, 3, 6, 9, 8. ¿Sí o no? ¿Quién es el menor de todos? El menor de todos es 2, por lo tanto ahora toma este. El conjunto solución es este y este. De ellos, ¿quiénes salen? Sale este, sale, ¿qué más? Este no se toma. ¿Por qué no se tomaría? Porque está dentro del mismo forma ciclo además, ¿no? Entonces
Entonces, de todos los posibles, ¿cuál tomarían? ¿Cuál es el 13 por 1? 4. De 4 a 1, ¿cierto? ¿Listo? Y esto forma ciclo. Perdón, eso no forma ciclo, entonces lo toman, ¿cierto? Sí. ¿Ok? Ahora, ¿ya terminó el algoritmo? No. Entonces, de todos, que ya serían todos estos de acá, ya son seleccionados en la cuenta, todos estos, ¿quiénes son los que salen? Solo este y este. ¿Cuál es el más chiquito? 1. Entonces, ahí está mi árbol de expansión mínima, que vendría a ser así, luego va así, luego va así, luego va así, y luego va así. Este es el 3, el nodo 3, este es el nodo 6, este es el nodo 1, este es el nodo 2, ¿no? Este es el nodo 4 y este es el nodo 5. Sus valores son, este pesa 3, este pesa 1, este pesa 2, este pesa 1. Suma total del peso es 6, ¿no? 7. ¿Sí se entiende? Este de acá, ¿cómo se llama? Kruskal. ¿Quiénes son sus candidatos? Los nodos. ¿Puedo saber ese nodo? Sí. ¿Quién es decir? Prim, ¿no? Perdón, prim. ¿Correcto? ¿Cuánto se demora este? Si se dan cuenta, se demora. ¿Se han dado cuenta que pasa por cada vértice, no? Entonces, cada vértice y busca qué cosa? Las aristas. Su menor arista. Entonces, n veces busca la menor arista y la menor arista se encuentra en log n. ¿Entendió? La más rápido que puedo buscar una arista es log n. Eso quiere decir que el algoritmo, a diferencia de ese que es n cuadrado log de n, este es n log de n. ¿Me dejo entender o no? Si las aristas son más chiquitas que n, si tienes pocas aristas, razonen bien, ayúdenme solo a razonar. Si tengo poquitas aristas, ¿cuál me conviene? ¿Este o este? Este. ¿Por qué? Porque si las aristas son más chiquitas que m, entonces, no, al revés. No, está bien. Si m es más chiquito, me conviene, me conviene ese. Claro. Entonces, es al revés. Realmente me conviene usar esto para grafos que son bastante densos. Porque si es poco denso, ¿sí? Vamos a suponer que tenga solamente 10 aristas, por dar un ejemplo, ¿ya? Y vamos a suponer que tengo 100 aristas y 1000 vértices. ¿Ok? Un ejemplo. ¿Cuál me conviene usar? Esto es M y esto es N. ¿Cuál me conviene usar? Si uso este, ¿cuánto se demoraría? 1000 veces al cuadrado, logaritmo de 1000 al cuadrado. ¿Están de acuerdo o no? En cambio, si uso este otro, se demoraría solamente ¿cuánto? 1000 por logaritmo de 1000. ¿Sí me dejo entender o no? De 100. Solo de 100 todavía. Y obviamente este es mejor opción que este de aquí. ¿Entendió? Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que si yo tengo un grafo denso, uso Kruskal. Y si tengo un grafo poco denso, utilizo prim. ¿Entendió? Ustedes lo están viendo matemáticamente. No hay posibilidad de decir. En realidad, la ciudad de Arequipa no puede usar Kruskal, sino él. La ciudad de Arequipa tiene pocas aristas. Como tiene muy pocas aristas, entonces esta cosa va a ser muy cara. Son 20.000 vértices, 20.000 al cuadrado por logaritmo de 20.000. ¿Me dejan entender? Entonces es preferible usar. ¿Es un grafo denso, Kruskal? Si es denso, Kruskal. Si es poco denso, Prim. el distar es otra cosa. El distar es para hallar distancias más cortas. Es otro algoritmo. Estos son algoritmos de spanning tree, algoritmos que te usan árbol de expansión mínimo. Distar es un algoritmo que te muestra qué cosa, rutas más cortas. Hay algoritmos de inteligencia artificial que se usan para rutas más cortas, como el algoritmo de las hormigas, el algoritmo de las abejas. Son plagios, entre comillas, de lo que hacen en la naturaleza. Pero eso me imagino. ¿Qué tal? ¿Me he entendido bien? Termine el algoritmo. Primero solución. 2, 3, 4. Nada más.
así, 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 así y así. ¿Ya? Distancias iniciales 5, 1, 2, 1, 3, 4. Chiquita, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cómo represento esto? Se representa así. ¿Cuántos vértices hay? 4. Vértice 1. Vértice, ¿tiene otro vértice? El vértice 2. Este tiene otro vértice. ¿Qué vértice? 3. Este tiene otro vértice. ¿Cuál vértice? 4. Esta estructura de acá, se llama una lista simplemente enlazada, guarda información de los vértices. ¿Sí? Pero cada vértice tiene una lista o varias aristas. Varias. Entonces, cada vértice tiene una lista de aristas, lo vamos a dejar así. Una arista, 3 aristas tiene cada uno. 2 aristas, 3 aristas. ¿Se entendió bien? ¿Sí? El vértice 2 también tiene 3 aristas. También tiene 3 aristas. También tiene 3 aristas. ¿Me dejo entender o no? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces esto no es una matriz de adyacencias, es una lista de adyacencias. Acá están los adyacencias y acá están los vértices. ¿Sí? ¿Qué cosa guarda las adyacencias? El peso, que es por ejemplo 4 y apunta al 2. O sea, está conectado con eso. ¿Qué más? El 1 está conectado con quién? Perdón, sí. 1, el peso vale 1, conectado a 3. A 4 está conectado con 5. El 2 con quién está conectado? 4 con 1. ¿Qué más? 3 con 3. 2 con 4. ¿Qué más? 2 con 4. 2 con 4. 2 es el peso, este es el peso y esta es la arista a la que llega. Y lo mismo aquí, ¿cuál es? 1, 4. 1 a 4. 1 a 1. 1 a 1. 3 a 2. 3 a 2. Aquí. 5 a 1. 2 a 2. 2 2. 1 a 3. Y 1. ¿Listo? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? Si ven este grafo y lo harían, digamos, como matriz de adyacencia, ¿qué tendrían? ¿Sí se entendió? Entonces, 1, 2, 3, 4, más chiquito todavía. 1, 2, 3, 4. De 1 a 1 es infinito. A 2, a 3 y a 4 es 4, 1 y 5. De 2, este es 4, ¿cierto? De 2 a 1, 4. De 2 a 2, infinito. Eso quiere decir que toda la diagonal es infinita. Es una matriz. De 2 a 3 y a 4 es 3, 4. ¿De 3 a quién es? 1, 1, 3. Es 3, 2. ¿Dónde De está? 2 a 4 es 4. De 2 a 4 es 2. Ahora, de 3 a 1 es 1. De 3 a 2, 3. 3. De 3 a 3 infinito y de 3 a 4, 1. de 4 a 1, 5. 5, 2, 1, ¿no? ¿Listo? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Saben qué es interesante esta? Ahí, por ejemplo, primero no está considerando las direcciones, ¿no? Son solamente así. No, son algoritmos no dirigidos. Porque si quiero encontrar, por ejemplo, grupos, clusters, entonces la foto 1 no apunta a la foto 2, sino las dos fotos están unidas. ¿Sí? Lo interesante de este grafo se llama digrafo, y además la matriz que lo representa es una matriz simétrica. Todo lo de arriba es igual a todo lo de abajo. Eso quiere decir que acá se están duplicando. ¿Sí me voy a aprender? Entonces, en la estructura que representemos, no necesitamos duplicar. ¿Me voy a aprender? Entonces, acá sí tengo el 4, 1 y 3. Acá, ¿quién estoy duplicando? Ese, ¿no? 4 con 1. 2 con 1 y 1 con 2. ¿Está duplicado? ¿Está de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Cómo que no? Mira, este nodo 2 me dice 2 con 1. ¿Cuánto pesa 2 con 1? 4. Pero este ya está acá. 1 con 2 vale 4. Y 2 con 1 también vale 4. Entonces lo que voy a hacer es matar la mitad de estos para que el algoritmo sea más rápido y solo trabaje con ese pedazo.
Nada más estoy haciendo eso, no está difícil. Entonces, ¿a quién mato? Mato este, ¿a quién más mato? ¿Quién más mato? A todos los que están acá atrás. Tengo que matar este y este. O sea, este es el 1, 2, 3, 4. El 2 con el 1, el 3 con el 1, el 3 con el 1, 3 con el 1, el 3 con el 1 y el 4 con el 1. 4 con el 1, 4 con el 1. ¿Quién más? Ahora estos ya están listos. ¿Quién más tengo que matar? Este y este. Este es 3 con 2. El 3 con el 2. ¿Quién más hay que matar? 4 con 2. 4 con 2. ¿Quién es el 4? Este es el 4, este es el 2. Este hay que matar. 4 con 3. ¿Quién más? 4 con 3. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo queda tu grafo? Queda así y así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solo voy a trabajar con esos 6. ¿Se entendió? Entonces, la primera vez construyo un árbol resultante, pero ese árbol es de tipo tree, es un árbol. ¿Cuántos nodos tiene adentro? ¿Cuántas aristas? Nada. ¿Por qué nada? Está vacío. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué hace el algoritmo? Agarra uno aleatoriamente. Supongamos que es este. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Y entre todas sus aristas, ¿qué tiene que hacer? Encontrar a quién. ¿Y cómo sé cuáles son las aristas que salen directamente del 1? Porque es esta con esta. No hay más. El 1 sale directamente al 3 y al 4. El 1 sale directamente al 3 y al 4. Al 2 lo vamos a tomar acá abajo, porque debe haber de 2 a 1. Al revés, este debido tomarse de 2. ¿Cuánto es este? Este es 4 con 1. 2 con 2. Entonces diría no, este es igual. ¿Sí se entendió? Entonces, si yo tomo la primera vez este, acá tengo qué cosa? 1, 2, 3 aristas. ¿Cuál tomo? La menor. ¿Cuál pesa menos? Esta. Entonces, ¿qué arista está tomando? La 1 con la 3. El vértice 3. Porque esto es vértice. Este es el peso. Este es el peso. Yo ordeno todo esto y agarro el menor. ¿Cuál es el menor? 1. Entonces, este es el vértice 3. O sea, de 3 a 3, de 1 a 3, de 1 al vértice 3, con el peso 1. Pero ahora ya está seleccionado este, ¿y qué más? Y este otro. Entonces acá ponemos un flag que diga que este está seleccionado. Este es 1, este es 0, este es 1, este es 0. Este es 1, ¿por qué? Porque está seleccionado también. Ahora, entre estos dos seleccionados, ¿qué hacemos con todas sus aristas? ¿Las metemos dónde? Las metemos en un solo conjunto. ¿Me dejo entender o no? En una lista y las ordeno. ¿Quién sería la que tome ahora? Ojo que este ya no está. ¿Quiénes son? Queda este y este. ¿Cuál tomo? De 1 a 4 veces. El más chiquito, ¿cuál es? Este. De 3 a 4. Y de 3 a 4 es 1, ¿correcto? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? Y ahora este ya no va a formar parte del conjunto de solución, pero ¿quién sí forma parte del conjunto de solución? El 4. Ahora este es 1, marcado. ¿Me dejan entender o no? Entre todos los marcados, entre este marcado y este marcado, ¿cuál es el siguiente menor? 2. 4. De 1 a 2. Este también. Ese ya está. Ah, sí, ya está. Solo queda este y este. 2. De 4 a 2. De 4 a 2. ¿Cuánto pesa? 2. ¿Y están todos ya los marcados? Marquen 1, ya no hay más. ¿Están todos marcados? Termina el algoritmo. Entonces, con esa opción de borrar la mitad, ya no tengo que verificar si estás así. No, siempre verificas. Si pasa. Pero O sea, digamos que ya no hay la combinación de... no, sí puede, es que sí puede darse. Puede darse que de 1 a 3 haya ruta, y de 3 a 4 haya ruta, y de 4 a 1 otra vez ruta. ¿Me dejan entender? Entonces, en este caso ha estado fácil porque nos ha dado... Ya, imagínate que todos sean 1. Entonces todos estos serían 1. ¿Puedes seleccionar todos como menor? No. ¿Te das cuenta o no? Porque seleccionó todos, va a haber el ciclo siempre.
Un ejemplo de un ciclo sería este: 1, 2 y 4. 1, 1 y 1. Y te fregaste. El menor es, ahí es 3. Sí, pero ahí es ciclo, eso no es un árbol. ¿Me entiendes? Sí. Pero y con el flat, no estoy seguro de eso. Con el flat. El flat que está El flat asegura que lo tomes, lo que no aseguras es, lo único que estás haciendo es eliminar esas aristas. Por ejemplo, este flat le pusiste el 3 o no, pero eso no quiere decir que acá no haya una relación con 3 o en otro lado no hay una relación con 4. Acá le has puesto que este flat ha sido seleccionado, ¿cierto? Claro. Pero también se está volviendo a tomar en 4, ¿no? Puede formar un ciclo. Siempre tiene que verificar que no forme ciclo. No puedes suponer que la máquina es inteligente, porque no es. ¿Se entendió? Vos,